días, bienvenidos a Diálogo Abierto por Nacional y TV Perú. Está con ustedes Carla Jarada. Empezamos a revisar los temas sucedidos durante la semana y así vamos a ir conversando con distintos protagonistas de lo que vendrá también en los próximos días. Se vienen días bastante complicados, ¿no es cierto? Se viene una semana bastante nutrida de noticias, no solamente por el contexto en el que estamos viviendo, que es la pandemia, por supuesto, de COVID-19, sino que de por sí nuestro país se enfrenta a una coyuntura bastante interesante, que son las elecciones 2021, no solamente a nivel presidencial, sino también congresal y también hay que decirlo, al Parlamento andino, ¿no es cierto? Ya iremos revisando poco a poco qué implica eso, si funciona, no funciona, en fin, eso lo iremos revisando poco a poco, pero siempre mencionarles que en TV Perú, en Radio Nacional, ¿no es cierto?, estamos dándole información constante de lo que son los participantes, los candidatos, ¿no?, tanto presidenciales como al Congreso, para que ustedes conozcan sus propuestas y sean responsables, porque tienen que hacerse responsables de lo que será su voto para el 2021, para que luego no nos andemos quejando de que no pasa nada, de que los presidentes o los congresistas no hacen nada. Bueno, son nuestra responsabilidad, también es una manera de cambiar, ¿no es cierto? Sobre todo si es que queremos cambios no solamente prácticos en salud, en educación, esto a nivel pandemia, sino también a nivel país en general, ¿no es cierto? Más adelante vamos a conversar con la doctora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, porque ella lo que quiere pedir obviamente es que la población evite la aglomeración durante la campaña electoral, pero la población también está pidiendo cosas al gobierno, a las autoridades respecto al sistema de vacunación, que todavía parece ser en tema de información no queda mucho no hay mucha claridad. Me dice la producción que ya está, ya la tenemos enlazada, Más adelante seguramente vamos a seguir conversando sobre los temas. Doctora Violeta Bermúdez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a Radio Nacional y a TV Perú. Muy buenos días, Carla. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Bueno, Presidenta, nos vamos acercando ya a la fecha clave, al 11 de abril, y obviamente estamos en una situación completamente distinta a otras, estamos en plena pandemia. ¿Cómo informar a la población que tiene que respetar cierto cronograma que la OMPE ha hecho precisamente para evitar las aglomeraciones en los locales de votación? Sí, efectivamente, nosotros estamos colaborando con la OMPE dentro del rol que nos corresponde de apoyar a los organismos electorales en tiempo de elecciones, con el propósito fundamental en esta oportunidad de continuar en la previsión de los contagios. Lo que queremos es evitar que las personas, el día de elecciones, que generalmente se reúne mucha gente, salimos de nuestras casas a ejercer nuestro derecho de sufragio, evitemos las aglomeraciones. En esa medida, la OMPE ha tomado todas las previsiones necesarias. Ellos han elaborado 7 protocolos para miembros de mesa, para los electores, para las personas que van a resguardar los locales de votación. Igualmente, tienen protocolos para los personeros de los diferentes grupos políticos, y en el caso del Ejecutivo nosotros vamos a brindar todo el apoyo a través de la presencia de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas, precisamente para ayudar a que las personas se ordenen. Prácticamente se han triplicado los locales de votación. En las mesas, solamente en las aulas de los colegios solamente va a funcionar una mesa, los horarios son de 12 horas y se ha organizado también las mesas electorales por turnos en función del número de DNI. Por eso es fundamental que en estos días nos informemos. La página web de la OMPE es una página web muy amigable en la que podemos saber no solo nuestro local de votación, sino la hora en que nos toca votar. Ahora, una de las promesas, si se puede decir así, o una de las condiciones que hacía atractivo el hecho de que los miembros de mesa vayan, era precisamente la promesa de ser vacunados. ¿Qué va a pasar ahora que no necesariamente van a ser vacunados para este proceso? ¿Tienen previsto que haya una alta deserción, no solamente de votación, sino también de miembros de mesa?
En esta oportunidad, en realidad, lo que hace, podemos decir, no atractivo, sino más bien lo que significa un reconocimiento del esfuerzo que van a hacer las personas como integrantes de las mesas de sufragio, es que por primera vez se les va a otorgar una asignación de 120 soles, precisamente como el reconocimiento por su aporte a la democracia. Igualmente, se les está dotando de equipos de protección para precisamente prevenir los contagios y para que ellos puedan estar ejerciendo el cargo de miembros de mesa con la debida protección en tiempos de pandemia. En ningún país del mundo ha sido una condición la vacunación para el ejercicio del cargo de miembro de mesa. Lo que sucede es que en el Perú, en el gobierno del expresidente Vizcarra, se hizo un plan de de vacunación donde se incorporaba a los miembros de mesa dentro del primer grupo de personas a ser vacunadas. Este plan se aprobó en el mes de octubre. Nosotros no hicimos ningún ajuste porque teníamos en realidad la intención de tratar de conseguir el mayor número de vacunas durante el primer trimestre del año, cosa que hicimos en términos de contratos, pero el suministro internacional de las vacunas, ustedes han visto, es bastante irregular. Y en la medida que no hemos recibido el lote necesario para cubrir no solo a los miembros de mesa, sino a la mayor parte de la población, lamentablemente ellos no han sido vacunados y no van a ser vacunados antes de la fecha de las elecciones. Pero reitero, esto jamás ha sido una condición ni para la realización de las elecciones ni para ejercer el cargo de miembro de mesa. Muy bien, Presidenta, ya que estamos hablando de las vacunas, de alguna manera, me gustaría hablar respecto a qué va a pasar con el cronograma de vacunación, porque parece ser que ahí hay un problema todavía de información. Si bien están llegando, y sabemos que están llegando las vacunas, ¿cómo queda el cronograma? Porque parece ser que algunas personas todavía no están bien informadas respecto a lo que sucede. Todavía parece ser que hay un saldo de personas adultas mayores que todavía falta ser vacunada. Sí, por supuesto, y continuaremos vacunando a las personas adultas mayores que, a propósito, en el plan de vacunación que comentaba hace un momento que aprobó el gobierno pasado, estaban postergadas para un segundo momento. El gobierno del presidente Sagasti tomamos la decisión de adelantar la vacunación de las personas adultas mayores porque son las personas más vulnerables. Si vemos las cifras de fallecidos, son las personas adultas mayores que han fallecido en mayor número y, por tanto, tenemos que protegerlas. Empezamos la vacunación por los grupos de las personas que nos protegen, el cuerpo médico, las policías, las Fuerzas Armadas, y en simultáneo estamos arrancando con la vacunación de las personas adultas mayores. Como las dosis durante el mes de marzo han venido en lotes de 50.000 semanales, hemos empezado por las personas adultas mayores de 80 años. Una vez que terminemos de vacunar a todas las personas adultas mayores de 80 años, la edad va a ir bajando porque todos sabemos que se considera una persona adulta mayor a partir de los 60 años. Y en el Perú hay más de 4 millones de personas mayores de 60 años. Es más o menos 4.150.000. Por eso el ministro de Salud ha estimado que terminaremos la vacunación de las personas adultas mayores hacia el mes de mayo, teniendo en cuenta la provisión de las vacunas que nos van haciendo los diferentes laboratorios que hemos contratado. Ahora, ¿qué pasa con los voluntarios de Sinopharm? Hay mucha preocupación y muchos pedidos a las autoridades porque hay un buen grupo que todavía no tiene respuesta qué va a pasar con ellos. Es decir, son los que recibieron el placebo, pero no tienen respuesta de si van a recibir la vacuna o no. Es decir, ellos accedieron a ser voluntarios para recibir la vacuna en prueba, y si recibían el placebo, igual de alguna manera se les aseguraba que iban a recibir la vacuna.
están en Sí, edad. yo le agradezco la pregunta porque eso me permite hacer una aclaración. Por un lado está el proceso de vacunación que impulsa y que implementa el Estado peruano. El tema de los ensayos clínicos es un acuerdo que hicieron Sinopharm con la Universidad Cayetano y la participación de la Universidad de San Marcos, y en efecto, como parte de este acuerdo está lo que usted señala, que las personas que recibieron placebo y la otra vacuna de la cepa de Wuhan, que no resultaría siendo tan eficaz, recibirían la vacunación de Sinopharm luego que se abrieran lo que denominan los ciegos, ¿no? Todos los sobres, para saber quién recibió vacuna y quién recibió placebo. Pues bien, en la Universidad Cayetano entiendo que está solicitando, debe solicitar no al Estado peruano, sino a la empresa, a Sinopharm, las dosis necesarias para esa vacunación. A nosotros como Estado nos corresponde dar las autorizaciones a través de DIGEMIT para el ingreso de esas vacunas una vez que nos confirmen que ya el lote está listo para ser remitido a Perú, y nosotros estamos esperando esa información para inmediatamente emitir las autorizaciones correspondientes de tal manera que lleguen las dosis necesarias para vacunar a todos los voluntarios. Es un derecho de quienes participaron en estos estudios el ser vacunados, pero reitero, la obligación de su vacunación directa es por la empresa Sinopharm con la Universidad Cayetano Heredia. O sea, ellos van a ser vacunados por la Universidad Cayetano Heredia una vez que reciban las vacunas de Sinopharm. Sin duda, pero digamos que el permiso para la Cayetano lo da el INS, que es institución del Estado finalmente. Entonces, el permiso de ingreso para las vacunas las da DIGEMIT. Tiene que salir una autorización de DIGEMIT, pero una vez que nos confirman que ya el lote de vacunas está listo para venir al Perú. Nosotros estamos listos para actuar, como ha informado el ministro de Salud. Ok, pero digamos, para dejar tranquilos a los voluntarios, ministra, el gobierno, el Estado no los va a dejar. Yo sé que puede ser que obviamente la obligación sea de la Cayetano y de la empresa Sinopharm, pero digamos, ellos pueden estar tranquilos de que su gobierno, el Estado los va a proteger, digamos, va a hacer Por cumplir. supuesto. Ajá. Por supuesto, el día de ayer el ministro de Salud se ha reunido con los funcionarios de la Universidad Cayetano Heredia precisamente para tratar este asunto, porque sí nos preocupa que nuestros peruanos, peruanas han colaborado voluntariamente, lo cual también nos ha dado la oportunidad de acceder a las vacunas de Sinopharm, porque es una forma de, si el Estado colabora, si sus nacionales colaboran en estos ensayos clínicos, tenemos una mejor oportunidad de relacionarnos con la empresa. En esa medida nosotros primero no los hemos dejado solos nunca. Ayer el ministro de Salud se ha reunido con la Universidad Cayetano para ver cuáles son los trámites que faltan para que puedan llegar esas vacunas y completar el proceso con los voluntarios. Y en cuanto a los adultos mayores, ¿cuál es la vacuna que van a recibir los que se van a vacunar en mayo? Porque digamos, como son varios lotes y son de varios laboratorios también, obviamente por los convenios distintos que se han hecho con distintos laboratorios, ¿no es cierto? Y además del fondo de COVAX. Sí, nosotros estamos en este momento utilizando las vacunas Pfizer porque son las que han llegado durante todo el mes de marzo y van a llegar en abril en lotes de 200.000 semanales. Vamos a tener entonces 800.000 dosis de vacunas, pero no nos olvidemos también que ya a partir de la primera semana de abril tenemos que vacunar la segunda dosis, ¿no? Colocar la segunda dosis a quienes se vacunaron en marzo. Entonces vamos a tener un momento en que hay una vacunación o un momento de completar la vacunación de la segunda dosis para los primeros vacunados e inicio de la primera dosis para otro grupo de adultos mayores. Y vamos a seguir recibiendo vacunas de Pfizer durante mayo, junio y los siguientes meses, pero a la vez ya van a ingresar a partir de abril las vacunas de AstraZeneca bajo el mecanismo de COVAX Facility. Entonces vamos a combinar ambas vacunas y también no olvidemos que nosotros seguimos en negociación, estamos esperando
logrando completar la negociación con 2 laboratorios adicionales que nos garantizarían ingresos de vacunas para este primer semestre. Uno de ellos es Sinopharm, con quien hemos tenido un acuerdo preliminar marco hasta por 38 millones de dosis, de las cuales contratamos un primer millón y estamos ahora a la expectativa de concretar la diferencia. Y además estamos coordinando con el Fondo de Inversión rusa para la adquisición de la conocida vacuna Sputnik, que también un importante lote llegaría en el primer semestre, con lo cual vamos a, de acuerdo a las condiciones de refrigeración que exige cada una de estas vacunas, vamos a culminar el proceso de vacunación de las personas adultas mayores y proseguir con toda la población, de acuerdo a las prioridades, mejor dicho, más que prioridades, a la secuencia que nos va a ir planteando el Comité de Ética que está apoyando al Ministerio de Salud en estas decisiones. Ahora, una de las cosas de las cuales han estado conversando en los últimos días, es la variante de la COVID-19 brasileña, que es más agresiva, que digamos es más contagiosa, que ataca el sistema inmunológico, pero además una de las cosas que se han mencionado es que voluntarios que han estado, que digamos se han inoculado con la vacuna de Sinopharm, se han contagiado de esta variante, lo cual ha generado pues preocupación. Bueno, primero que la información de la que se dispone es que esta variante con certeza es más contagiosa. Todavía no hay estudios que concluyan en que se trata de una variante que agrave la situación de las personas. En todo caso, no hay estudios concluidos al respecto, pero sí es claro que se trata de una variante que es más contagiosa. De allí que hay que extremar las medidas de cuidado. Otro aspecto importante es que las vacunas no evitan contraer la enfermedad. Lo que hacen es protegernos para que si contraemos la enfermedad, en caso de contraer la enfermedad, no nos agravemos. Y si tenemos un cuadro un poco complicado, no lleguemos a fallecer. Y en ese sentido, los estudios preliminares o el estudio preliminar que se presentó en el caso de Sinopharm mostró 0 fallecimientos y hospitalizaciones, si mal no recuerdo, en términos de hospitalizaciones, una protección de un poco más del 90%. Esto significa que son vacunas efectivas. Eficaces es el término. Acá hay toda una discusión médica. Yo no soy médica, pero he aprendido que el término correcto es eficaz. Entonces, su eficacia está demostrada. Entonces, si una persona que se ha vacunado contrae la enfermedad, la protección que tiene es que su caso no va a llegar a una situación crítica que genere su fallecimiento. Muy bien, eso es en caso les llegue la vacuna, pero ¿qué pasa si todavía no están en el rango de vacunación? Porque recordemos que aquellos que se están vacunando son adultos mayores y aquellos que están en la primera fase de lucha, digamos, contra el COVID. Pero ¿qué pasa con este grueso de la población? Estamos hablando de Loreto, Cayali, Madre de Dios, que está en alerta por la variante brasileña y por un sector bastante importante de nuestra capital. En Lima ya está la variante brasileña. Todas las personas que todavía no nos hemos vacunado estamos expuestas a contraer el virus. El mejor mecanismo, la mejor barrera para impedir que contraer la enfermedad o el agravamiento definitivamente es la vacuna, pero en el mientras tanto tenemos que seguir utilizando nuestros equipos de protección. El uso correcto de la mascarilla, por ejemplo, ahora nos están recomendando usar doble mascarilla. A veces no tenemos recursos para comprar las mascarillas quirúrgicas, pues nos ponemos doble mascarilla de tela o nos hacemos una mascarilla. A veces uno tiene pues en la casa un polo de algodón de un tejido más o menos, vamos a decir, tupido. Podemos prepararnos nuestras mascarillas caseras, pero utilizarlas en dos en vez de una sola, o podemos usar una mascarilla quirúrgica y encima otra de tela o de tejido de punta.
producto, es decir, buscar la manera de protegernos. Igualmente los protectores faciales cuando estamos en lugares donde hay aglomeración, pero no es uno u otro, es utilizar los dos. Cuanto más nos protejamos, estaremos menos expuestas a contraer el virus. Igualmente el lavado frecuente de manos, el utilizar alcohol gel y todos estos equipos de protección están garantizados, por ejemplo, para los miembros de mesa, pero también entiendo que en cada mesa de sufragio se va a suministrar alcohol gel y se está recomendando a las personas que acudamos a votar con nuestros lapiceros, de preferencia un lapicero azul para no tener que tocar otros elementos que otras personas puedan utilizar. Ministra, sé que se tiene que ir a otra entrevista, pero no le puedo dejar de preguntar sobre esta propuesta del Fondo Monetario Internacional que recomienda a Perú entregar un nuevo bono de 2.760 soles para atender a la población más vulnerable afectada por la pandemia. ¿Cómo lo toma el Ejecutivo? Bueno, todos sabemos la situación económica por la que estamos atravesando, porque esta crisis sanitaria tiene como consecuencia evidente no solamente una crisis en el estado de ánimo, sino también una crisis económica. En el Perú nosotros hemos otorgado un bono de 600 soles para aquellas familias más vulnerables de nuestra sociedad, sobre todo en aquellas regiones donde nos vimos en la necesidad de hacer una cuarentena no tan estricta, pero que limitaba el desarrollo de ciertas actividades. Yo creo que las recomendaciones de cualquier entidad internacional se hacen en un contexto macro, pero cada país tiene que tomar las decisiones de acuerdo a los recursos de los que dispone. Ahora bien, nosotros como Ejecutivo no solamente estamos apoyando con el bono, también gracias al apoyo de las empresas privadas, de las iglesias, de la sociedad civil y el propio Estado, hemos también armado una estrategia de apoyo alimentario directo a los comedores, a las ollas comunes, para complementar el apoyo a las familias más vulnerables de diversas zonas del país. Igualmente, seguimos coordinando con las organizaciones sociales para efectos de ir identificando aquellas familias, ya vamos a decir, a quienes podemos llegar de puerta en puerta a través del programa Taita, con el apoyo de las Fuerzas Armadas para llevarles alimentos y otros enseres que puedan necesitar y afrontar de una mejor forma esta situación tan crítica que estamos viviendo. Claro, pero estos 2.760 propuesta del Fondo Monetario Internacional está desestimado, digámoslo, sí. No, yo no diría que están desestimados. Lo que digo, en este momento no hemos evaluado ese monto, pero estamos dando el apoyo que en el contexto en el que estamos es posible otorgar a las familias vulnerables. Además de los programas sociales que con frecuencia están implementándose y no han parado durante el tiempo de pandemia. O sea, el apoyo social al que me estoy refiriendo es un apoyo complementario a los programas sociales que existen, es decir, Pensión 65, Contigo, Juntos y otros. Muy bien, ministra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que tiene que retirarse ya, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hablar sobre las vacunas, sobre las elecciones, que son los temas en realidad que en estos momentos necesitamos conocer y tener mayor información. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Carla. Buenos días. Muy bien, Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero no se mueva porque al regresar vamos a hablar con Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones, más adelante entonces, y otros temas más relacionados, por supuesto, sobre el COVID y las elecciones. Volvemos. Continuamos en el Diálogo Abierto por TV Perú y en simultáneo por Nacional. Recordarles, por supuesto, que durante este tiempo de elecciones, cumpliendo con la ley, por supuesto, estamos transmitiendo programas electorales, así que por eso Diálogo Abierto solamente va por TV Perú 1 hora de 8 a 9, pero por Nacional vamos la programación
completa. Eso para que no se sienta sorprendido. Vamos con voto informado regional a las 9 de la mañana por TV Perú. Dicho esto, bueno, vamos a ir revisando los diarios, mientras que tenemos ya a nuestro siguiente invitado, que es el viceministro Paul Caiguaray Pérez, viceministro de Transportes, además, para hablar sobre la licencia de conducir electrónica. Ya está a disposición de la ciudadanía y, por supuesto, ver otros temas que han quedado ahí pendientes. A ver, primero vamos a ver el diario El Comercio, que dice: partidos refuerzan el reclutamiento de personeros. Eso es un tema importante porque los personeros son protagonistas, digamos, de las elecciones, sobre todo al final, cuando viene el conteo de votos en mesa, ¿no? A veces algunos distritos han ganado en mesa en el conteo con sus candidatos, ¿no? Ese es el desafío por la pandemia. La OMPE ha duplicado los locales de sufragio a 11.918. Eso obliga a las agrupaciones a redoblar esfuerzos para cubrir mesas. Y las tareas, bueno, el experto afirma que ningún partido logra amplia cobertura en primera vuelta. El APRA, dice, da libertad a sus militantes para apoyar a los candidatos. Muy bien, luego seguimos con más diarios. Ahora vamos con el siguiente invitado. Bueno, estamos con Paul Caiguaray Pérez, él es viceministro de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos, acá tengo información de la licencia de conducir electrónica que ya está a disposición de la ciudadanía. ¿En qué consiste esto? Esto es bueno porque digamos que mucha gente se ha quedado sin licencia de conducir por una u otro motivo y ha sido muy difícil sacar la documentación en tiempos de pandemia, sobre todo con cuarentenas en el medio. Efectivamente, Carla, gracias. Sí, me permite comentarle a toda la ciudadanía que desde el Ministerio de Transportes estamos impulsando mucho el tema del MTC digital. Y dentro del MTC digital, uno de los procedimientos que hemos simplificado es la licencia electrónica. 2, la tarjeta única de circulación, más conocida como TUC. Y tercero, el certificado de habilitación vehicular. ¿En qué consiste esto? La licencia electrónica, bueno, es el brevete. En el brevete, nosotros lo que estamos haciendo ya es que puedes solicitarlo de manera virtual, en dos formas: presencial o virtual 100%, pero siempre va a dejar ya con el paso de existir el cartoncito, ¿no? Ahora todo lo vamos a poder hacer a través de internet. El segundo, que es la TUC, que le llamamos electrónica, es la tarjeta única de circulación para el transporte terrestre de personas, o sea, los buses interprovinciales, los que hacen servicio interprovincial, y también para el transporte de mercancía. Todos los camiones que hacen transporte de carga de mercancía también van a tener su tarjeta única de circulación de manera electrónica. Y por último, el certificado de habilitación vehicular. Este certificado lo que hace es habilitar a aquellas empresas o personas naturales que transportan materiales peligrosos. Esto es muy importante. Ahora que estamos en el contexto de pandemia, lo que estamos haciendo es dando autorizaciones también ¿para qué? Para que trasladen oxígeno, por ejemplo, Carla. ¿Cómo hago para obtener esta licencia electrónica? ¿O ya basta con tener mi licencia normal y simplemente tengo que hacer un cambio o tengo que hacer todo el procedimiento? Gracias por la pregunta, Carla. En la licencia electrónica son 4 tipos que puedo solicitar ahora. Para emisión, de nuevo, licencia electrónica, para revalidación, para recategorización y por única vez para duplicado. Por única vez para duplicado. ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo el físico, pero prefiero tener ahora el electrónico, migro al electrónico y como electrónico me voy a quedar. Yendo al procedimiento en sí de manera muy rápida y concreta. Lo que sí necesito para poder sacar la electrónica es mi examen médico, aprobado, mi examen de conocimientos, aprobado, y mi examen de manejo, aprobado. Una vez que tengo esas 3, que sí tengo que ir a rendir mi examen, por ejemplo, aquí en Lima, Conchán, tengo que ir a rendir mi examen de conocimientos, mi examen de manejo, tengo que ir a sacar mi certificado de salud. Cuando tengo eso, tengo 2 caminos, Carlos. El primero, yo puedo ir a recoger o tramitar mi brevete electrónico en las sedes donde emitimos los brevetes. O segundo, puede ser 100% virtual, desde acá, desde mi oficina, desde mi casa, donde sea. Y te explico cómo es el procedimiento muy brevemente. Cuando tengo los prerequisitos que te comentaba, lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra casilla electrónica.
¿Qué quiere decir la casilla electrónica? Es el sistema de mensajería digital que vamos a tener nosotros como MTC con todos los administrados, o sea, con todos los ciudadanos, para tener una comunicación 24 horas del día. Y un dato muy importante ahí, Carla, ya se han creado 13.192 casillas electrónicas desde el 5 de marzo hasta la fecha. Quiere decir que 13.192 personas ya están para hacer el trámite pendiente y solicitar licencia. Entonces, una vez que creé la casilla electrónica, vas a tener ya el contacto, llenas tus datos, teléfono, celular, nombre y lo importantísimo, el correo electrónico. Porque a través del correo es donde nos vamos a comunicar MTC con cada ciudadano para este trámite. Cuando tengo eso, ya creé mi casilla, todo, como te decía, tengo dos modalidades. Presencial es donde yo saco una cita, ¿de acuerdo? A través de licencia de trámite, saco mi cita, voy a emisión de licencia, saco mi cita. Me dan una cita de acá para el día martes, perfecto. Yo voy el día martes a Orrego o voy a Lince, donde emitimos nosotros las licencias, y con eso voy a proceder todo el tema para que me saquen la licencia, que es muy abreviado, no nos lleva más de 5 minutos en realidad, en donde dos cosas que son fundamentales. La primera, vamos a verificar de que no tengas multas sin pagar, de que no tengas multas electorales, sanciones, alguna papeleta sin pagar. Eso vamos a verificarlo. Es el primer filtro que tenemos nosotros y para eso estamos enlazados en este aplicativo con el Jurado Nacional de Elecciones y también con nuestro Sistema Nacional de Sanciones. Pasas ese filtro y por eso es importante que el ciudadano, si tiene alguna multa pendiente, la pague. Si no, no lo va a poder hacer el trámite. Eso es fundamental. El segundo paso es, yo no tengo multas pendientes, todo el sistema está articulado, pasarlo. Lo segundo que queda es llenar una declaración jurada. Una vez que lleno la declaración jurada, yo tengo que llenar pues todos mis documentos, todo. Tengo que tomarle una foto a mi DNI y luego tengo que hacerme una foto selfie, la cual lleno ya en la casilla, mando y con eso nosotros procedemos a evaluar nada más datos y emitimos la licencia de conducir. Entonces, cuando estoy en alguna Orrego o Lince donde emitimos licencias, 3 a 5 minutos. Cuando estoy en mi casa, Carla, lo único difícil va a ser, en estos momentos, nosotros tenemos 195 solicitudes 100% virtual. O sea, desde su casa todos están haciendo este trámite. Ya 158 hemos revisado y están aprobadas en la primera parte. No tienen multa, no tienen nada y por lo tanto ya está con el ciudadano para que él empiece a llenar su declaración jurada, para que se tome la foto del DNI, se tome un selfie y cargue al sistema. ¿Correcto? Una vez que carga el sistema, ya regresa a nosotros y procedemos con la emisión de la licencia de conducir electrónica. Es muy fácil, es muy sencillo y consideramos que no solo va a facilitar la vida a la población para evitar las colas, para los trámites engorrosos, no solo es eso, sino que va a disminuir el riesgo de contagio al COVID. Porque ya no necesitas salir, ya no necesitas ir a hacer las inmensas colas, sino de tu casa electrónicamente vas a poder tramitarlo, Carla. Viceministro, ok, pero lo que no queda claro es si todos para obtener la licencia electrónica, es decir, pasar de la presencial, o sea, digamos, de la física a la electrónica, tiene que pasar por el mismo proceso, es decir, no se me ha vencido, sino que me han robado, la he perdido, qué sé yo, tengo que igual llevar mi certificado médico, mi certificado de manejo, todo lo mismo, tengo que volver a pasar por lo mismo. Efectivamente, por eso decía, lo que tienes que tener son 3 cosas importantes. La primera, mi examen de manejo tengo que haberlo rendido, obviamente eso electrónicamente no lo podemos hacer. Mi examen de conocimientos lo tengo que rendir igual. Y mi certificado de salud igual, porque ahí tengo que ir personalmente a las entidades certificadas que tenemos nosotros para emitir justamente el tema de salud. Esos 3 siempre va a tener que ser, eso sí es presencial de todas maneras, ¿no? Pero una vez que tengo eso, ya yo puedo acceder electrónicamente a hacer todo el resto, Carlos. Ya, ¿cuánto me cuesta todo el trámite? 6 soles 80 acá.
solo va a costar 6 soles 80 la emisión de la licencia de conducir electrónica. Aparte del certificado de manejo, aparte del certificado, o sea, aparte de todos esos certificados, ¿no? Correcto, aparte de todo. Sola la emisión en sí, 6 soles 80, que antes costaba 24 soles, Carlos. Ajá. ¿Y en cuánto tiempo lo puedo tener? En la que es, como te decía, dos caminos, presencial o virtual 100%. En presencial, si es que algunas personas todavía están acostumbradas a ir, a hacer la colita para entrar, si vas a ir presencial a nuestras ventanillas, 5 minutos, concreto, 5 minutos no pasaría, no es más de 5 minutos. Si es 100% virtual, o sea, por ejemplo, yo estoy acá en mi oficina y ahorita gestiono mi licencia de conducir teniendo todos los requisitos ya conversados, habiendo hecho mi pago de 6.80, entonces con eso yo estoy comunicándome como el ETC a través de mi casilla electrónica. Demorará el proceso de revisión de nosotros, de que no tengas multas, no tengas sin pagar, no tengas sanciones sin pagar, todo eso nos demorará máximo un día. Máximo un día, tenemos personal que está revisando. Cuando revisa eso, regresa al ciudadano, ¿sí?, para que él haga la segunda fase que le llamamos. ¿Cuál es? Tu declaración jurada, que tome la foto selfie y la foto de su DNI. Usualmente, ahí los ciudadanos están tomando hasta ahora hasta 3 días, según las cifras que estamos teniendo. ¿Y qué acciones estamos tomando? Vamos a empezar a llamar, vamos a sacar un tutorial para que la gente se familiarice con el procedimiento 100% virtual, Carlos. Muy bien, viceministro. Pasando ya a otro tema, porque creo que es importante saber, hace unos días hubo un paro importante de transportistas, fue muy difícil llegar a un acuerdo y finalmente hubo humo blanco. ¿En qué va eso finalmente? Porque habían cosas que cumplir, ¿no? ¿En qué va eso? Viceministro, ¿me escucha? Sí, ahora sí, se fue el audio. Sí, Carla, efectivamente, nosotros estuvimos por casi 5 a 6 días conversando con los transportistas. Siempre nosotros vamos a estar aperturados al diálogo. Y felizmente llegamos a un buen entendimiento con la gran mayoría de gremios y por lo tanto firmamos ese acta. En ese acta nosotros tenemos 13 compromisos concretos, Carla, para trabajar conjuntamente. Y el día jueves nosotros hemos estado con el señor ministro en el Callao, que fue uno de los compromisos con todos los transportistas de Callao, de UNT Callao, que estuvimos allá viendo la problemática en zona, porque ese fue nuestro compromiso. Pero adicional a esto, de los 13, nosotros ya hemos tramitado un decreto supremo que debe estar por salir, si es que no salió hoy, en los próximos días, Carla, en el cual se van a cumplir ya 4 compromisos de esa acta. Entonces, con eso nosotros estamos demostrando que el gobierno lo que está comprometiéndose lo está cumpliendo y no en un plazo largo, porque tenemos acuerdos que son del corto y del mediano plazo. ¿Cuáles son el segundo, perdón, sí, dime, Carla. ¿Cuáles son esos 4 compromisos que ya se están cumpliendo? Lo que pasa es que nosotros, sobre todo, habíamos quedado nosotros en hacer unas prórrogas de algunos temas, por ejemplo, la revalidación de licencias de conducir. Vamos a prorrogar hasta el 2 de septiembre. El tema de sanciones por no tener GPS, prorrogar hasta el 2 de septiembre. ¿Sí? El tema de uso de neumáticos de una dimensión que es más ancha, también la vamos a prorrogar por el estado de emergencia hasta el 2 de septiembre. Esas acciones, por ejemplo, ya las estamos teniendo. El tema de facilitar a aquellos transportistas turísticos, a los que hacían movilidad escolar, que puedan hacer transporte de trabajadores. Esa facilidad la dimos durante la pandemia para que ellos puedan reactivar, sino que se queden sin trabajar. Teníamos hasta el 31 de marzo y lo estamos ampliando ahora hasta el 2 de septiembre también. Esos acuerdos concretos que fueron parte de la negociación con los transportistas ya lo estamos tramitando y en los próximos días estará saliendo el marco normativo, Carlos. Le pregunto lo siguiente, lo que pasa es que justo estaba viendo un Twitter de Soñadores Urbanos donde han publicado un pronunciamiento del Callao. Dice: ciudadanos chalacos y chalacos, nuestro pronunciamiento respecto a la vía expresa, ¿no es cierto? Vía expresa Santa Rosa, que se construirá en el Callao para unir la Costa Verde con el aeropuerto. Según especialistas, se atenta contra el urbanismo, medio ambiente y la vida de los chalacos, además que divide en 2 la ciudad.
Te agradezco por la pregunta porque hemos recibido muchos comentarios, muchos sectores. Ayer conversaba con la viceministra de Vivienda también y Urbanismo respecto a este proyecto. Y de repente en contexto para que la ciudadanía pueda entender. Lo que nosotros hemos tenido en esta semana es ya firmar el contrato con un PMO, con un gobierno, ¿sí? Porque esto va a ser un gobierno a gobierno, que es el gobierno francés. El gobierno francés tiene dos proyectos muy importantes para el MTC y uno de ellos es la vía expresa. En la vía expresa, lo importante es decir que lo que tenemos hasta ahora nosotros es un perfil declarado viable en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones. Entonces, ahí hay un diseño preliminar que efectivamente iría en algunas zonas elevado. Pero acá lo importante es lo siguiente, Carla, de que el gobierno que va a venir y que hemos contratado justamente es para que nos dé asistencia técnica en tres cosas muy importantes. Revisión del perfil, para ver si el perfil está realmente bien plasmado. Segundo, realizar el estudio definitivo de ingeniería. ¿Y por qué recalco acá? Porque ahí vamos a tener recién el diseño definitivo. Y tercero, ya la construcción, en este caso de la vía expresa. Esto es muy importante porque nosotros, como Ministerio de Transportes, ya hemos tomado medidas, hemos visto los comentarios y queremos pedirle a la ciudadanía de que todavía estamos en perfil, de que el gobierno que hemos firmado contrato no es que el próximo mes empiece a ejecutar. Hay etapas. La primera, revisar justamente el perfil para ver si el diseño realmente está ajustado. Segundo, nos va a hacer el estudio definitivo donde ahí recién vamos a acabar con el trazo y de qué forma vamos a construir la vía expresa. Y para ello, obviamente, nosotros vamos a coordinar con toda la población. Voy a hablar con Vivienda, vamos a hablar con la Municipalidad del Callao, vamos a retomar todas esas conversaciones para que la obra, que realmente va a ser para nosotros un gran alivio en específicamente 3.7 kilómetros que va a permitir descongestionar un poco Fawcett, pero definitivamente estamos comprometidos porque el diseño vaya con el entorno urbano, Carla. Muy bien, muchísimas gracias, viceministro, por haber estado con nosotros y estaremos conversando seguramente sobre esto porque los vecinos no están muy contentos de alguna manera con esta obra, pero ya veremos qué sucede. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con el viceministro de Transportes que muy amablemente nos ha dado su punto de vista respecto a distintos temas del sector. Muy bien, hacemos un corte comercial, no se mueva, regresamos con más temas, por supuesto, electorales, también culturales, ¿por qué no?, que forman parte, esperemos, de las propuestas de los candidatos. Volvemos. Seguimos en diálogo abierto por TV Perú y Nacional. Muy bien, y hablando de Nacional justamente, mañana hay un debate muy importante a las 6 de la tarde y es sobre las políticas culturales hacia el Bicentenario. ¿Cuáles son las políticas públicas en cultura de los candidatos a la presidencia? A veces son olvidados, ¿no? No solamente es necesario tener un Ministerio de Cultura, sino más bien hacerlo en la práctica. Pero justamente vamos a conocer cuáles son esas propuestas en este debate, pero para tener un adelanto de lo que podemos esperar, vamos a conversar con Jorge Locio, director del Instituto Ribagüero, sobre esta organización y sobre qué se espera. ¿Cómo estás, Jorge Locio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿no? Como ha señalado, creo que un problema que ha habido en este debate político en las últimas semanas es que el tema cultural ha estado medio abandonado, ha estado ausente. Entonces, justamente pensando que es importante que los ciudadanos estén al tanto de qué es lo que proponen sus candidatos en el sector cultura, es que el Instituto Ribagüero, junto a Radio Nacional e Inforregión, hemos organizado este debate, ¿no? Que, como ha señalado, se llama Políticas Culturales hacia el Bicentenario. Y justamente ¿ha podido el Instituto Ribagüero revisar de alguna manera los planes de gobierno de estos 18 candidatos y ha encontrado algo interesante respecto a la cultura en sus propuestas? Sí, hicimos una revisión de los planes de gobierno. Yo creo que lo interesante, y por eso va a estar valioso escuchar el debate, es que las propuestas o los enfoques que tienen los partidos respecto al sector cultura son distintos.
Entonces creo que vale la pena escucharlo. O sea, hay agrupaciones que ponen más énfasis en la participación del sector privado, hay agrupaciones que ponen más énfasis en el sector, en el rol del Estado, hay agrupaciones que creen que el Ministerio de Cultura tiene que tener un rol más central, otros no. Entonces hay como distintas aproximaciones. Y por eso creo que es valioso que los ciudadanos escuchen a sus candidatos y vean cuál de estas propuestas se les hace más valiosas. Ahora, una cosa así consensuada entre las agrupaciones es la importancia al sector cultura, ¿no? Al menos en los planes de gobierno se le da importancia al tema. Lamentablemente eso no se ha reflejado todavía en el debate, en la discusión política, pero en los planes sí se realza el valor del sector cultura como agente para el desarrollo económico y como agente para combatir con lacras históricas como el racismo. ¿Y hay algún partido político, por ejemplo, que tiene alguna política cultural, digamos que va de la mano con el tema de la pandemia? Porque, digamos, es el sector más golpeado en el tema de la pandemia, ¿cierto? El teatro, los conciertos, en sí, o sea, las ferias, todo ha sido muy golpeado durante el tema de la pandemia. Ya llevamos un año. Sí, efectivamente. Lo que dices además es una paradoja, porque es el sector más golpeado, pero es el sector que de alguna manera nos ha permitido sobrellevar la pandemia. O sea, yo creo que más allá de que podamos entretenernos viendo una película, o leyendo un libro, o viendo una obra de teatro, o escuchando un concierto, yo creo que el sector cultural y toda esa labor de los artistas, de la gente del teatro, del cine, del mundo de la literatura, nos ha contribuido a nuestra salud física, a nuestra salud mental en el contexto de la pandemia, ¿no? Y es efectivamente el sector más golpeado. Es una pregunta que van a tener que responder mañana, adelanto un poco eso, pero efectivamente el gobierno, quien entre en el siguiente gobierno, va a tener que atender este sector, pero yo lo que espero es que no lo vea solo como una cuestión de... Porque a veces hay esa idea en un sector de la población, ¿no? Que cultura es todo gasto, cultura es todo subvención, pero no tiene que ser así, ¿no? Las industrias culturales podrían generar muchísima riqueza. Hay ejemplos, hay países como Francia, Grecia, Egipto, que aprovechan su historia para generar muchísimo empleo, muchísimos recursos. El Perú tiene tanta o mucho más historia que estos países, ¿no? Y hay como 20.000 huacas en el país. Hay que invertir para aprovechar apropiadamente este patrimonio riquísimo que tiene el Perú. Pero ¿cuál podría ser el incentivo para la empresa privada, más allá de verlo como una responsabilidad social? Porque tú lo que has puesto como ejemplo es interesante y se ha dado aquí en un ejemplo, por ejemplo, pues valga la redundancia, es la Huaca Puyana, si no me equivoco, que es un restaurante, ¿no? Y ahí ves el turismo, pero también ves el restaurante, es decir, es como que va de la mano la empresa privada y el patrimonio cultural, ¿no es cierto? Y van ganando no sé en cuánto porcentaje, y no sé si es rentable o no, pero digamos, ese modelo, ¿por qué no podría ser aplicado y no es atractivo para otras empresas? Efectivamente, o sea, lo que estás diciendo para mí, es lo esencial. O sea, yo creo que hay que hacer ahí un cambio de mentalidad, de dejar de pensar en cultura como un tema de, ay, esto es subsidio, esto es gasto. No tiene por qué ser así. O sea, con una buena gestión, el sector cultura podría ser esencial, podría ser un motor de desarrollo económico y sobre todo de desarrollo sostenible, generar empleo. Podríamos aprovechar toda la riqueza de las poblaciones originarias, toda la diversidad que tiene el país, todo nuestro patrimonio, que somos la envidia de todo el mundo. Tal vez sean máximo 5 países en el mundo que tienen nuestra historia, nuestra riqueza cultural. Eso se podría aprovechar. Las industrias culturales podrían generar mucho más riqueza, pero para eso hay que, claro, tal vez hacer una inversión inicial, hacer alianzas con el sector privado, ver cómo ha hecho Francia, ver cómo ha hecho Grecia, pero podría ser un motor del desarrollo económico sostenible, sobre todo.
Muy bien, muchísimas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros y mostrarnos la expectativa finalmente de estos candidatos presidenciales y cuáles podrían ser sus políticas culturales hacia el Bicentenario en digamos, en un entorno de pandemia también, ¿no? Así que será interesante escucharlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No lo olvide entonces por Radio Nacional, mañana a las 6 de la tarde. Va a ser bastante interesante conocer entonces estas propuestas. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo de la televisión. Lo que viene es voto informado regional, quédese en TV Perú, por supuesto, para que esté bien informado a la hora de votar. Pero Ojo Diálogo Abierto continúa en su programación habitual en Radio Nacional, así que seguimos ahí. Nos vamos a la pausa. Volvemos.